Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa especializado en temas de periodismo, Periodismo Hoy. Yo soy Alexia Cervantes y me acompaña en estos micrófonos el periodista Andrés Solís. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querida Alexia? Qué gusto saludarte como siempre, como todos los martes. Gracias a quienes nos acompañan en esta emisión, en este programa que como sí, efectivamente aquí hablamos de periodismo, de lo bueno, de lo malo, de lo peor, de lo que hay que mejorar, de hacer este ejercicio de autoevaluación, de análisis en un país, como siempre lo hemos dicho aquí, en donde crecer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo, un deporte de alto riesgo, y que además a las constantes amenazas, a las agresiones, a los ataques, que en muchos casos terminan en asesinatos, de los cuales hay que recordar 97% quedan en la impunidad, pues también se suman estas pésimas condiciones laborables, estas precarias condiciones de trabajo que lo mismo existen en los medios públicos que en los medios privados, Ale. Totalmente, Andrés, y este es un tema que pudiéramos decir que hemos tocado en otras ocasiones, pero lamentablemente es que la situación y la problemática continúan. Y creo que a veces hasta en ciertos aspectos empeora, ¿no? Y en esta emisión de Periodismo Hoy, pues justo queremos reflexionar sobre pues, los desafíos que enfrenta la prensa en este país, porque ya decías, Andrés, está este asunto de la falta de seguridad, de la protección efectiva, pero también la inestabilidad laboral, los bajos salarios y además, a los bajos salarios le sumamos la presión por producir cada vez más contenidos para los medios, pero por el mismo sueldo, si no es que menos, ¿no? Hace un par de semanas en la emisión que tuvimos con Andrés Mariano Resillas hablábamos de que en 2023 el salario promedio de un periodista en México estaba en aproximadamente 9,000 pesos y en 2024 ese salario baja hasta los 8,050 pesos, ¿no? Para darnos una idea de cómo está la situación, ¿no? Y hoy vamos a hablar también de este asunto de las amenazas, a partir del caso reciente de amenazas recibidas por nuestro coconductor, o sea, por el propio Andrés Solís, y con base en su amplia experiencia profesional, en su compromiso, hay que decirlo, en la defensa de la libertad de expresión y los derechos de las y los periodistas en este país, vamos a tocar este tema. Vamos a tocar este tema y otros más que han venido en las últimas semanas y que sí, efectivamente, esto que mencionas de estas amenazas motivaron mi ausencia precisamente en la emisión donde platicabas con mi tocayo Resillas, pero platicaremos sobre eso. Mientras tanto, ¿qué les parece? Si como siempre, antes de arrancar, vamos con las recomendaciones de la semana en la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Congreso Internacional de Arte, Diseño y Ciencia, ADCLAB, convoca a las personas interesadas a participar en la exposición itinerante ¿Hacia dónde va el mundo? Arte, Diseño y Ciencia, en la antigua Academia de San Carlos. Esta exposición busca reunir proyectos que reflexionen sobre las intersecciones entre estas disciplinas y sus implicaciones en el presente y el futuro. La participación puede ser individual o colectiva, con un máximo de 5 personas por proyecto y una obra por participante. Las propuestas seleccionadas serán exhibidas del 4 de junio al 4 de julio de 2025 y formarán parte del catálogo de la exposición, el cual será publicado próximamente en la Facultad de Arte y Diseño. Para conocer las bases, requisitos y más información, visita la página de Facebook División de Educación Continua y Extensión Académica FAD.
La Escuela de Cine Mantic Fílmica te invita a ser parte del Diplomado en Artes Cinematográficas. El propósito es aprender todos los procesos creativos y de producción fílmica con apego a las técnicas y metodologías profesionales de esta disciplina artística. Las clases inician el 3 de mayo de 2025 con sesiones los sábados de 11 a 15 horas. La duración del diplomado puede ir de los 21 meses hasta los 28, según la elección del estudiante. Puedes consultar las bases y costos en su página web www.manticfilmica.net. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a ser parte del Diplomado en Periodismo Especializado. El propósito es formar de manera integral a recién ingresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación y a periodistas en activo en la metodología del periodismo especializado en el entorno digital. Las clases inician el 25 de abril y terminan el 13 de diciembre de 2025, con sesiones los viernes y sábados por la tarde, totalmente en línea. Puedes consultar las bases y requisitos en su página de Facebook, Diplomado Periodismo Especializado UNAM CUPE. Les recordamos que estamos muy pendientes en estas redes sociodigitales, en X, nos encuentran como @hoyperiodismo, en Facebook somos Periodismo Hoy, donde pueden encontrar más detalles de estas actividades que les compartimos en la agenda Periotips y también, por supuesto, compartir como cada semana el podcast de Periodismo Hoy, que además lo encuentran disponible en el micrositio de la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, este gran repositorio de los programas que hemos transmitido, por lo menos los del último año, ¿no? Totalmente, Andrés. Ahí van a estar estos programas de Periodismo Hoy. También los pueden encontrar en estas redes sociales que ya mencionabas. Y pues esperamos que los puedan compartir, que queden estos como materiales para la posteridad, para que estudiantes interesados en estos temas de periodismo puedan volverlos a escuchar, porque este programa, hay que recordarlo, se termina a finales de mayo de este 2025 por decisiones económicas de la emisora, de la dirección de esta emisora. Digamos que el argumento de la dirección de esta emisora es: no tenemos dinero para seguir pagando Periodismo Hoy y por eso vamos a salir del aire. No es una decisión de este equipo de trabajo, es una imposición de la autoridad. Bueno, pues ahí está, y siguiendo con esta emisión, pues decirles que tenemos un día en la prensa al término de nuestro programa, que es una sección, una cápsula que utilizamos para recordar en esta ocasión la muerte de un personaje que nació en el estado de Morelos, que es símbolo de la lucha campesina en México, y hay que recordar que fue víctima de una emboscada en la hacienda de Chinameca, esta emboscada organizada por fuerzas federales que le ofrecieron una supuesta reunión de paz. Ahí están los datos para que adivinen esta trivia de Periodismo Hoy. Como si no fuera algo tan reciente, ¿no? De las traiciones entre los grupos políticos que están enfrentados. Y bueno, recuerden que esta cápsula de un día en la prensa, lo que hacemos es recordar precisamente los hechos del pasado y entender cómo la prensa hizo el abordaje sobre estos, justo para poder entender la importancia que tiene el periodismo y analizar el periodismo desde el periodismo. Y bueno, si ustedes tienen alguna idea de quién es el personaje del que vamos a hablar, de qué hecho histórico vamos a platicar, mándenos sus respuestas, y tenemos un libro para quien acierte las respuestas de la trivia, Ale. Así es Semillas de Periodismo, es un libro de Omar Raúl Martínez, así que si saben la respuesta a esta trivia, nos pueden mandar un mensajito. Estamos en Facebook como Periodismo Hoy y en X como @hoyperiodismo. Y hoy en Periodismo Hoy queremos poner el foco en una realidad que, aunque debiera escandalizarnos, pues se ha vuelto casi cotidiana, y es este asunto de los ataques, las amenazas, la violencia, las condiciones precarias que enfrentan las y los periodistas en este país. Pero no solo se trata de datos, se trata de historias concretas, de colegas que hacen su trabajo con compromiso. O sea, no estamos hablando de este estigma del periodista chayotero, estamos hablando de periodistas que hacen bien su trabajo, pero sin garantías mínimas de seguridad
seguridad ni condiciones dignas. Y hoy este tema lo vamos a abordar no desde la distancia, sino desde una experiencia directa, y es que mi compañero y co-conductor en este programa, Andrés Solís, ustedes lo conocen bien, pues recientemente fue víctima de amenazas relacionadas con su labor informativa. No vamos a entrar en detalles que lo puedan poner en mayor riesgo, pero sí queremos usar este caso como un punto de partida para reflexionar sobre lo que implica hoy, en este 2025, ser periodista en México. Y bueno, Andrés no lo va a decir porque es muy modesto, pero tiene una larga y sólida trayectoria. Es periodista desde 1989. Ha sido reportero, editor, coordinador de información y director en diversos medios impresos, en radio, en televisión, en internet. Y además es autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y de la Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia. Y hoy vamos a hablar con él en este, que también es su espacio, sobre los riesgos de esta profesión, sobre pues las malas condiciones laborales que además aumentan la vulnerabilidad, y sobre todo también creo que es importante tocar este punto, pues las herramientas que sí tenemos, no nos queda de otra, pues para resistir, para cuidarnos entre nosotros mismos y seguir trabajando en esto que tanto nos apasiona. Así que pues Andrés, el micrófono es todo tuyo. No, el micrófono es tuyo, es mío, es de toda la audiencia que siempre ha estado acompañándonos. Gracias por la presentación. Sí, efectivamente, yo solamente soy reportero que ha transitado por varios lugares, ¿no? En estos casi 36 años de ejercicio profesional he vivido en varios estados del país, ¿no? Y eso te lleva no solamente a conocer bien el país, ¿no? A entenderlo, a ubicar las diferencias, y creo que esto es importante a la hora de hacer periodismo, sobre todo para quienes están instalados en una oficina de 3x3, ¿no? Que ven, sí, eso que dices, ¿no? Los periodistas chayoteros. A ver, espérate, ¿has salido a la calle? ¿Conoces a los reporteros que realmente andamos en la calle? Y es que es muy fácil meterlos a todos en el mismo costal. Y no es mentira, porque justo cuando nació este proyecto, una de las cosas que siempre hemos dicho es hacer esta autocrítica, este ejercicio de autoevaluación, y ponerle nombres y apellidos a las personas que hacen mal su trabajo. Pero así como no se trata de criminalizar al periodismo, tampoco se trata de generar dioses, ni diosas, ni mártires de la democracia. Las personas que hacemos periodismo hacemos eso. Una actividad de servicio público que le tiene que servir a las personas, no para el lucimiento personal. Habrá quienes les gusten los reflectores y eso está muy bien, ¿no? Siempre y cuando vaya acompañado de un trabajo periodístico bien hecho, bien sustentado, bien documentado, y parte de esto es justo lo que genera estas condiciones. Y déjame poner rápidamente de esto. El periodista que tú muy bien conoces, que este programa conoce muy bien, Rogelio Hernández López, escribió hace unos años un libro maravilloso que se llama Solo para Periodistas. Este libro, lo que hace Rogelio es poner en papel algo que él mismo ha insistido durante toda su vida profesional, ¿no? Resaltar las vulnerabilidades que enfrentamos como periodistas. Y dentro de estas vulnerabilidades hay 3 grandes grupos de vulnerabilidades, ¿no? Las que tienen que ver con la falta de certeza jurídica, las que tienen que ver con las malas condiciones laborales que enfrentamos, y las que tienen que ver con nuestras propias deficiencias profesionales. Entonces, dentro de estas 3 categorías, podemos hablar de estas vulnerabilidades y que se las vamos a compartir a la audiencia para que las pongamos en las redes sociales. No hay definición clara de lo que es ser periodista en México. O sea, hay una pésima definición en la Ley de Protección a Periodistas porque la impusieron organizaciones defensoras de derechos humanos donde no hay periodistas. Entonces, la definición que viene en la ley es que cualquier persona que suba cualquier cosa a cualquier plataforma, eso es periodista. Y eso es una gran mentira. No es cierto. Claro que no es cierto. Porque entonces alguien que sube una foto a Instagram, que hace un video para TikTok o que publica un post en Facebook, bajo esta tonta definición, entonces es periodista. Cuando hay el libre derecho a ejercer la libertad de expresión, que es un derecho humano de todas las personas, todos podemos subir lo que queramos a las redes sociodigitales, que para eso nacieron, afortunadamente, para democratizar la discusión pública, pero eso no vuelve periodista a nadie. Y no quiere decir que lo que tú estés compartiendo o lo que alguien esté compartiendo sea la neta, o sea, sea la verdad. Para que tú hagas, o sea, para decir
que tú estás haciendo periodismo, tiene que haber detrás una profesionalización. Hay un método científico de investigación, o sea, no es nada más porque a mí se me antojó decir tal. O sea, eso puedes decirlo tú al amparo como ciudadano de la libertad de expresión, pero si lo que quieres o lo que estás buscando es hacer periodismo, entonces tiene que haber toda una serie de pasos para llegar a esas conclusiones de lo que tú vas a publicar. Andrés, a ver, yo sé que tú haces las preguntas en este espacio, todos lo sabemos, pero yo sí quisiera preguntarte, con base en tu propia experiencia, así, en términos generales, más allá de esto que nos compartes que escribió Rogelio Hernández, es ¿cómo describirías hoy este panorama general para el ejercicio periodístico en México, en un México en el que has trabajado en un montón de lados, no solamente desde la capital del país? Sí, justo, mira, por eso quería empezar diciéndote eso, ¿no? O sea, cuando de repente tienes esa maravillosa oportunidad de recorrer el país y de conocer los 32 estados de este país, y no solamente las capitales o las ciudades importantes, ¿no? O sea, valles, desiertos, montañas, selvas, comunidades apartadas, te das cuenta que la gran vulnerabilidad. Entonces, si vemos que de repente hacer periodismo en las grandes ciudades, en Guadalajara, en Monterrey, Ciudad de México, pues hay este tipo de violencias, de agresiones constantes, sobre todo en la movilización social. Mientras más pequeño es el Estado y mientras más alejada es la comunidad, más difícil es hacer periodismo. Y aquí podemos decir, no, es que la Ciudad de México es un paraíso. Ya le preguntaron a los colegas que hacen periodismo en Milpa Alta, en Tláhuac, en Xochimilco. En los pueblos originarios. En los pueblos originarios. Ahí no tienen el respaldo de nadie. Y muchas veces las autoridades de las alcaldías son como los municipios, son cómplices de los grupos de poder que también violentan a los periodistas. Y es la Ciudad de México. Y lo podemos ver en comunidades rurales, en estas, tienen diferentes nombres según el estado, pero por ejemplo en Toluca hay varias anexos municipales, hay comunidades donde se rigen todavía por ciertos usos y costumbres, y es la capital del estado, pero hacer periodismo en esas comunidades es peligrosísimo porque las mismas comunidades pues son muy reacias al trabajo de la prensa. Entonces tenemos este panorama, cuando no hay un respaldo institucional, cuando el Estado mexicano, en todos sus niveles, federal, estatal, municipal, poder ejecutivo, legislativo, judicial, no se siente con la obligación de garantizar el derecho al ejercicio profesional del periodismo en condiciones de seguridad y de libertad, eso hace que los demás sectores de la población quieran incidir sobre el trabajo de periodistas. Y hablamos entonces del clero, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los empresarios, todos los grupos políticos, sociales, económicos, quieren influir sobre lo que se dice y lo que no se dice, y todos tienen la misma piel delgada, no les gusta lo que publica la prensa. Entonces, ante esta desprotección del Estado, crece la vulnerabilidad. Y entonces ahí es cuando la georreferenciación del periodismo tiene un mayor impacto. Porque si hablamos de un municipio, en una comunidad serrana, en una zona controlada por un grupo criminal, en complicidad con el Estado, y el periodista que hace periodismo ahí es él solito y su alma, no tiene un respaldo social, no tiene una red de apoyo, no tiene capacidad de reaccionar ante una amenaza, ante una agresión, como podemos verlo. Tiene a todos en contra, más bien. Exacto, porque aquí podemos ver lo que sucedió con estos jóvenes fotoperiodistas en este festival musical en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? Que muchos salieron en su defensa. Y hablaremos de ese tema, que también tiene sus complicaciones, pero no es lo mismo ver esa capacidad de reacción a que cuando haces periodismo en una zona más pobre, más alejada, con menos infraestructura, con menos capacidad de reacción, y sobre todo si trabajas como corresponsal de un medio, entre comillas, corresponsal, que no te paga, que no te da herramientas, y tú tienes que mandar la nota, y si bien te va, te pagan 50 pesos por nota pública. Exacto, o sea, si no te la publican no hay pago. Eso entonces, es cierto. Ahí puedes ver, ¿no?, que se juntan todas estas vulnerabilidades, ¿no? La ausencia del Estado, la desprotección legal, la desprotección del ejercicio profesional, las pésimas condiciones laborales, la falta de capacidad profesional, porque muchos de estos periodistas en las zonas rurales del país, pues algunos terminaron la primaria, otros fueron a la universidad, pero no tienen la formación profesional. Entonces adolecen de capacidades y súmale que no tienen la infraestructura tecnológica tampoco para poder hacer un buen trabajo. No tienen un teléfono conectado a internet permanentemente, tienen que pagar datos, pero viven en una zona donde el internet es malísimo y entonces tienen que buscar un teléfono fijo para mandar su información, y si aparte tienen que hacer nota para televisión o subir un video para la web del medio, pues imagínate con su propio telefonito que compraron en el Oxxo,
o todavía se lo deben a la tienda esta de Coppel, eso justamente empieza a generar conflictos y por eso dicen, pero el cuate era taxista. Bueno, de alguna manera tenía que completar la chuleta porque tiene una familia Exacto. que mantener. Entonces, yo no estoy a favor ni en contra de que tengamos otra profesión, otra actividad, ¿no? Yo lo que les digo a los colegas es que, ok, si para completar la chuleta tienes que hacerle de taxista o vendiendo churros en la noche, sepáralo de tu actividad profesional. Para que no te ponga en riesgo. Para que no te ponga en riesgo. Porque si yo voy en el taxi y empiezo y saco la charola porque me pasé el alto y amenazo al policía en la esquina, pues evidentemente el policía tiene toda la razón del mundo para remitirme al corralón, levantarme la multa y hasta meterme al bote por faltas a la autoridad. O sea, a ver, en resumidas cuentas hay un cóctel de situaciones complejas para los periodistas, de situaciones que no dependen de nosotros, pero también de situaciones que dependen de nosotros y entonces la situación se agrava, ¿no? Pero, a ver, haciendo un breve repaso, en 2024 México fue el país de América Latina con más periodistas asesinados de América Latina, registrando entre 5 y 7 casos, según diferentes fuentes, según organizaciones, diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, pero a nivel mundial, según Reporteros Sin Fronteras, este país se posiciona entre los más peligrosos, se posiciona otra vez entre los más peligrosos para el ejercicio periodístico, detrás de países en conflicto como, bueno, está la situación en la Franja de Gaza con Palestina y también Pakistán. Pero podemos decir, Andrés, que hay una normalización de la violencia, porque ¿sabes qué siento yo cuando hablo con colegas? O sea, no con colegas, más bien con personas que no son periodistas, que no comparten esta profesión, que es como, ya va a empezar otra vez la cantaleta, ¿no? Y no viene desde el ego, viene desde una situación real. Y tú lo has vivido, además. Sí, no, bueno, mira, aquí hay un tema importante. Cuando nos ponemos en comparación con otros países, de decir cuál es el país más mortífero para los periodistas, siempre México está a la cabeza y en algún momento estaba Irak y luego estuvo Siria, ahora hablamos de Pakistán, de Palestina, ¿no? Y no sabemos qué está pasando en Ucrania y hay un silencio, no sabemos cuántos periodistas han sido víctimas de asesinatos, que hay en un régimen como el ruso que sigue encarcelando periodistas incómodos, ¿no? En Bielorrusia, en todas estas naciones que están bajo la influencia de Vladimir Putin. Pero compararnos solamente por la cantidad de decesos, ya de sí debe de alarmarnos. Pero en un país donde tienes una ciudad como la Ciudad de México, donde al año se registran en promedio 500 agresiones físicas contra periodistas en la Ciudad de México, y me refiero a agresiones físicas, los empujones en la marcha, las mentadas de madre, los bloqueos, el impedimento de policías, esas pequeñas agresiones de todos los días y que muchos colegas de manera irresponsable dicen, son gajes del oficio. A ver, no, esos no son gajes del oficio, son agresiones y hay que denunciarlas. Y eso es de las que conocemos, porque como muchos se instalan en ese rollo de que son gajes del oficio, hay una gran cantidad de agresiones que dejamos de documentar. Normalizamos. Y aparte, exacto, esa es la normalización de la violencia. Y aparte tenemos organizaciones que tienen un criterio de registro de las agresiones bastante deficiente. Y es una discusión que hemos tenido desde hace muchísimos años, desde 2008 que empezamos a diseñar uno de los primeros modelos de registro de agresiones. Bueno, no se siguió, no hubo una metodología, hubo un acompañamiento en algún momento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para encontrar un modelo de registro de agresiones contra periodistas que no se siguió. Y entonces, bueno, yo me desligué un poquito de eso. Pero sí hay manera de llevar un buen registro y es la parte elemental de reportear la nota. Entonces, cuando no registras bien la violencia, cuando dejas de ver los factores de violencia, cuando no entiendes bien los agentes agresores, es cuando empiezas a normalizar la violencia. Y sabes también qué pasa recordando este suceso que ocurrió en Tapachula, Chiapas, que otra vez, ¿no? Al amparo de la libertad de expresión y ahora cualquier persona puede subir cualquier cosa a redes sociales, pues suben una lista de nombres, de fotografías, de periodistas que dice, o sea, las personas que subieron esta publicación a Facebook, que están ligadas con el narcotráfico, ¿no? Lo cual ni nos consta, ni tiene sustento, y lo que sí hace es poner en una vulnerabilidad a estas personas, ¿no? Y además son periodistas que todo el mundo conoce, porque Tapachula, a pesar de que es una ciudad grande, los periodistas son muy reconocidos en la ciudad, saben dónde viven, quiénes son sus hijos, sus hijas, a qué escuela van. Entonces eso eleva su nivel de vulnerabilidad. Y una de las respuestas más lamentables fue de la propia Fiscalía del Estado de Chiapas, que inició una carpeta de investigación por el tema de discriminación. Por según la Fiscalía los discriminaron por poner sus nombres. No, a ver, no.
Lo están acusando de estar involucrados con un Exacto. grupo criminal y la Fiscalía tendría que investigar si hay un grupo criminal involucrado y esto inclusive se puede configurar otro delito como tentativa de homicidio, no solamente discriminación, aparte de la violación a los derechos humanos de las víctimas, ¿sí? Y a los daños al honor, a su dignidad, pone en riesgo su libertad, su integridad, su vida. Es que en un país como este, hasta te pueden linchar, ¿no? Y no sabemos con qué fines se hizo esta publicación. Pero déjenme hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos. Ya saben que hacemos una pequeña pausa a la mitad del camino solo para recordarles que estamos en las redes sociodigitales muy pendientes de sus comentarios. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo y de paso pues recordarles que antes de que termine el programa tenemos la cápsula de Un Día en la Prensa, este espacio donde analizamos los sucesos relevantes de la historia y la manera en cómo el periodismo hizo la cobertura. Así es, Andrés. En esta ocasión la cápsula va a tratar sobre la muerte de un personaje que nació en el estado de Morelos, sobre cómo los medios abordaron la muerte de este símbolo de la lucha campesina en México. Su lema, Tierra y Libertad, sigue siendo bandera de movimientos sociales más de un siglo después de su muerte. Y si tienen la respuesta, nos pueden enviar un mensaje a nuestras vías de comunicación y llevarse el libro Semillas de Periodismo de Omar Raúl Martínez. Así es que llámenos, escríbanos, mándenos un mensaje y mientras tanto pues vamos a seguir platicando sobre estos temas tan complicados de la situación del riesgo para ejercer el periodismo en México. Retomando esta conversación sobre las amenazas, sobre las condiciones precarias que enfrenta el periodismo en México, yo quisiera preguntarle ahora a mi compañero y colega Andrés, hasta donde tú nos quieras contestar esto, ¿qué implica en lo emocional, pero también en lo profesional, pues recibir una amenaza siendo periodista? Porque además en tu caso yo tengo entendido que no es la primera vez, lo cual está doblemente más de la fregada, pero ¿qué nos quieres decir? Sí, mira, justo cuando hablé con Graciela y le comentaba el asunto, es que no es la primera vez, pero cada amenaza es distinta, ¿no? Y algo que yo siempre he repetido con los colegas cuando tenemos esta oportunidad de tener talleres de autoprotección de seguridad es, toma todas las amenazas como ciertas y después vas descartando. Porque cuando desechamos la amenaza y dices, no pasa nada, es cuando elevas en automático tu nivel de riesgo, ¿no? Entonces, este caso es muy interesante, digo, ya lo puedo decir con esa tranquilidad, ¿no? Porque un colega está haciendo una investigación que tiene que ver con temas de medioambientales. Entonces ha estado trabajando muy de cerca con una comunidad que se encuentra en una zona de alto riesgo. De alto riesgo por la presencia de grupos del crimen organizado, pero también autoridades que están municipales, que están pues sumidas en temas de corrupción, y eso ha impactado la vida comunitaria, ¿no? Entonces, la autoridad comunal se enfrenta inclusive a estos golpeteos de varias partes para tratar de dividirlos. Entonces, este trabajo que está haciendo mi colega lleva pues ya algunas semanas. Me habló, platicamos, comentamos la investigación, la pusimos en cierto contexto y pues de ahí se han sucedido una serie de circunstancias porque pues estamos hablando también de la corrupción, te digo, institucional, estamos hablando de presencia de grupos del crimen organizado, hay obra pública involucrada que no sabemos quién la financia realmente, ¿no? O sea, o qué tanto el crimen organizado está inmiscuido en esto. Y entonces, este intercambio de comentarios, de información, de pláticas sobre el enfoque del asunto, pues para quienes intervienen los teléfonos, ¿no? Pues no se pueden a preguntar cómo está el proceso de investigación periodística, sino dicen, estos están involucrados, estos nos quieren meter un gol. Y entonces de ahí sobreviene las amenazas de advertencia. Hay amenazas veladas, ¿no? Que de repente suben de tono, bajaron, pero cuando ya la advertencia dice que habrá alguna consecuencia directa sobre tu integridad, sobre tu vida, pues evidentemente la primera reacción es pues
hacer un stand-by, detienes, por razones estratégicas, como estaba comprometida la línea telefónica, fue suspender el uso del teléfono, reportarlo a la policía cibernética para que la propia autoridad empezara a hacer el rastreo de por dónde pudo haber venido. Mi teléfono no lo intervinieron, hubo intentos de hackeo, ¿no? Pero bueno, pues también tienes el mal hábito de estar haciendo verificación de 2 pasos y no contestar números telefónicos que no conoces, etcétera, etcétera. Pero eso hace que esto que te estoy platicando pase en un rango de algunos minutos, algunas horas, que en el momento te bloquea, no te permite pensar en otra cosa, sino que te tienes que concentrar y tienes que entender que hay que tener la cabeza fría para decir, a ver, aquí tengo una crisis y entonces tengo que resolver esto, sé que tengo responsabilidades, sé que tengo asuntos que atender, sé que tengo que responder al teléfono, avisarle a alguien, pero tienes que hacerlo de manera integral, ¿no? Porque además no solamente está en riesgo tu vida, sino de el círculo cercano que te rodea, tanto de tus colegas con los que trabajas, las familias, los mismos contactos periodísticos que te dan cierta información, ¿no? Y es una zona que conozco muy bien, ¿no? Entonces, justamente por eso eres ubicable. Oye, Andrés, a ver, para bien o para mal, pues te has vuelto un experto en estos temas de autoprotección, en guías de buenas prácticas para periodistas, pero rápidamente, un colega periodista que se encuentre en una situación similar, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿hace pública la amenaza? Porque creo que en el sentido común, que es el menos común de los sentidos, luego te dice, bueno, pues finjo que nada está pasando aquí y seguimos como si nada, ¿no? Entonces, no sé qué tan viable sea hacer pública la amenaza, en primer lugar, preguntarte eso, y también preguntarte, ¿cómo das aviso al mecanismo de protección a periodistas? ¿Tú hiciste eso? Sí, mira, digamos que hay una parte en donde tienes que hacer el análisis del tamaño de la amenaza, ¿no? Y entonces, antes de eso, pues tienes que tener ya un plan preestablecido. Tienes que tener una red de contactos de seguridad, un grupo de personas a las que tienes que recurrir en este tipo de casos, ¿no? Hacerlo público o no dependerá del riesgo que implique publicar una amenaza o no, ¿no? Yo en este caso no la hice pública precisamente porque al hacer este estudio de riesgo, ¿no? Yo consideré que hacerlo público no elevaba necesariamente mi nivel de riesgo, el mío, sino de las personas involucradas en esta investigación periodística, que somos varias, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy en Ciudad de México y mis colegas están allá, en la zona. Entonces, si yo lo hago público, a quienes pongo en riesgo es a ellos, ¿no? A pesar de que también tienen sus fortalezas, todo el asunto. Y fue una reacción en equipo, ¿no? Estarnos comunicando entre nosotros para decir, a ver, vamos por aquí, vamos por allá, salgan del lugar en el momento, resguárdense. Y el mecanismo federal tiene un área de recepción de incidentes, ¿no? Una primera área. Y esa área recibe la notificación y lo manda a un área donde se hace el estudio de evaluación de riesgo. Eso puede tardar días, semanas, a veces meses. Perdona, ¿es un ¿no? correo, es un teléfono, o es a través de otro colega que esté ligado al mecanismo? ¿Cómo es esto? Lo ideal es hacerlo de manera directa a la Comisión Ejecutiva Nacional de la Secretaría de Gobernación, inclusive el número de emergencia del 55 55 33 55 33 sirve para hacer denuncias. Si no, de cualquier manera, en mi calidad de consejero del mecanismo, como integrante del Consejo Consultivo, pues me permite a mí canalizar justamente denuncias directamente a la Junta de Gobierno, ¿no? Pero aquí lo importante es ver que la misma ley prevé 2 tipos de medidas, ¿no? Unas que son inmediatas y otras ya un plan de protección más estructurado, más robusto, después de que se hace el estudio de evaluación de riesgo. Pero las medidas inmediatas permiten que haya, por ejemplo, una extracción, ¿no? Que lo saquen a alguien del lugar donde está, o que le manden de inmediato a elementos de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal para que protejan la casa, la familia. Es decir, sí hay capacidad de reacción inmediata, sí hay coordinación, a veces funciona, a veces no funciona, lo hemos visto, ha habido casos de personas que aún teniendo medidas de protección del mecanismo han sido asesinadas, pero justamente cuando me dicen es que el mecanismo no funciona, no, el mecanismo no funciona, pero porque tenemos también que hacer lo que funcione. No, porque si decimos, ¿para qué lo queremos? Bueno, porque necesitamos que funcione,
¿no? Y esa fue una de las razones por las cuales accedí yo a ser nuevamente integrante del Consejo Consultivo, ¿no? Porque creo que sí se puede transformar esto. Y saber, saber que existen esas herramientas, y dos, saber cómo utilizarlas. Pero justo preguntarte, pues ahora sí que como usuario, pero también como parte de este Consejo Consultivo, ¿cómo evalúas, digamos, cómo mejorar este mecanismo de protección a periodistas? ¿Qué es lo que has visto en estos meses que has vuelto a formar parte de este consejo, Andrés? Mira, yo creo que algo importante es que hay una pequeña transformación, por lo menos en este gobierno, en este nuevo gobierno, todavía le podemos decir nuevo gobierno, porque toman 6 meses, comparado con lo que sucedió en el sexenio anterior, ¿no? El sexenio anterior, al mecanismo, hubo intentos de transformarlo, hubo ganas de querer hacer las cosas, pero simplemente las personas que terminaron coordinando eso, pues prefirieron echarlo en el cajón de los asuntos pendientes y sin resolver, ¿no? Y desde la misma Secretaría de Gobernación, como cabeza responsable del mecanismo, no hubo el apoyo suficiente. Ahora no quiere decir que la cosa esté mejor, no ha cambiado absolutamente nada, pero por lo menos el Consejo Consultivo tuvo una reunión muy provechosa con la Secretaría de Gobernación, donde inclusive creo que entendió cosas que no le habían explicado de para qué sirve el mecanismo, ¿no? A pesar de que ella estaba técnicamente en la Junta de Gobierno desde el sexenio anterior como Secretaria de Seguridad Pública, ¿no? Pero cuando justo tienes funcionarios que no entienden qué es lo que tienen enfrente, pues hay que explicarles, ¿no? Y en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es el órgano responsable directamente del mecanismo, pues hay interés de entender qué es lo que hay que cambiar. Y lo que hemos podido explicarles es que mientras sigamos teniendo un mecanismo que es de reacción policíaca y no de protección preventiva, entonces esto no va a cambiar. ¿Por qué es un mecanismo de reacción policíaca? Porque se esperan a que venga la agresión, para entonces ahora sí te mando a la policía, te mando a la Guardia Nacional, te mando al Ejército y te ponemos un botón de pánico, cámaras de seguridad en tu casa, escoltas, coche blindado. A ver, no. El asunto es que tienen que hacerlo de manera preventiva antes de que suceda la agresión. Y eso significa trabajo de inteligencia policial, que se cumplan los derechos de las personas, proteger a las personas en general para que justamente como periodistas pues podamos hacer nuestro trabajo en condiciones de libertad y no tener que estarnos preocupando por quién es el grupo criminal que opera. Y es que sabes que, como dice la sabiduría popular mexicana, ya tapan el pozo hasta que se cayó el niño, ¿no? Pero antes de terminar este programa, yo sí quisiera que tocáramos un caso que ya mencionaste en esta emisión, que es el caso de los 2 fotoreporteros que murieron en este festival de música, en el Axe Ceremonia, porque hay varias cuestiones allí, ¿no? Yo sé, o desde mi punto de vista, pues sí, es algo que le pudo haber pasado a cualquier persona, porque además esos festivales, o sea, son una bomba de tiempo, carecen de medidas de seguridad, carecen de medidas de protección civil, pero creo, y esa es mi reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que lo que nos deja aquí es que, en primer lugar, creo que como periodistas o como jóvenes periodistas, luego no tenemos una noción del riesgo o no lo sabemos medir. Eso en primer lugar. Y en segundo, en este caso, lamentablemente fallecieron estos jóvenes, pero si hubieran requerido atención médica, digamos, por varios meses, a causa de las heridas, lo que sea, ni siquiera tienen seguro, porque el medio que los contrató no los contrata con prestaciones de ley, ¿no? Y además, ahora que fallecieron estos jóvenes, pues dejan a sus familias, no sabemos si había dependientes económicos, sus padres, no sé, otros familiares, en la indefensión, porque igual, al tener una contratación de chocolate, porque ni siquiera creo que le puedo llamar contratación, tampoco hay un seguro de vida, ¿no? Sí, no, justo, te viste muy generosa al hablar de contratación, porque seguramente el medio les dijo, vayan, cubran el evento y de lo que salga ahí les vamos pagando, ¿no? Que es lo mismo, o sea, el esquema de la contratación de periodistas por evento es oprobioso, es ofensivo, viola la ley laboral, pero también cuando te contratan con horarios, y te puedo platicar mi experiencia aquí en Radio Educación, de las veces que me han maltratado y que me han dejado sin pago y sin contrato, ¿no? Y es ofensivo y creen que lo hacen de buena onda. No, y aquí yo vengo a trabajar, ¿no? Y entonces eso pasa con estos jóvenes. Fallecieron. Y hay una serie de complicaciones porque inclusive haberse llevado los cadáveres en una ambulancia, eso es un delito, ¿no? Entonces hay toda una serie de consecuencias. Pero aquí mismo, las condiciones en las que estos jóvenes decir, pues es que vea y cubres gratis un festival musical. O sea, como si el pago fuera ir al concierto. Exacto, ¿no? Y entonces no hay un apoyo, los medios no han dicho ni pío, ¿no? Y lo más lamentable es que otros medios
dicen, es que no les pagaban, y entonces empiezan a hacer estos cuestionamientos con la espada de Damocles y todo el asunto, cuando estos mismos medios hacen exactamente lo mismo. Y ¿sabes también qué pasa? Que hay muchos nuevos medios, digamos, emergentes, de periodismo independiente, pero que caen en las mismas prácticas de estas grandes empresas que a final de cuentas te tratan con la punta del pie. Y hasta peor, precisamente porque con el argumento de que somos un medio emergente y no tenemos compromisos públicos con nadie, entonces generamos nuestros propios ingresos y cuando generemos te pago. Y eso quién sabe cuándo sea, ¿no? O te pago con exposición, vas a crecer profesionalmente, ¿no? Bueno, pues esta serie de condiciones pues son las que ponen el periodismo en riesgo en su ejercicio como tal, o sea, las personas que nos dedicamos a esto, pero también el tipo de información, la calidad de la información que reciben ustedes, las audiencias. Y bueno, pues estos son temas de los que por supuesto seguiremos hablando aquí en Periodismo Hoy. Y pues ya tenemos que ir cerrando esta conversación. Les recordamos que pueden volverla a escuchar en www.elloenmedioradio.edu.mx, pero no nos vamos sin antes presentar Un Día en la Prensa, este espacio en el que abordamos distintos sucesos históricos y su cobertura desde el periodismo. Y el día de hoy, la cápsula nos recuerda el abordaje de la muerte de un personaje que nació en el estado de Morelos y que es símbolo de la lucha campesina en México. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Asesinato de Zapata. Formalmente, la compleja Revolución Mexicana no había concluido y ya habían sucedido muchos asesinatos de líderes importantes de las diferentes facciones en disputa. Uno de ellos fue fundamental para acabar con los levantamientos campesinos para que pudieran ser sometidos al naciente gobierno constitucionalista. Nos referimos al asesinato de Emiliano Zapata, ocurrido el 10 de abril de 1919. Desde el inicio de la revolución encabezada por Francisco I. Madero en noviembre de 1910, hubo un líder campesino que se sumó a la lucha desde el sureño estado de Morelos. Emiliano Zapata no era necesariamente un hombre pobre, pero vivía bajo el dominio del sistema opresor de los hacendados. Por eso, le resultó fácil apoyar a Madero e iniciar la guerra campesina desde el sur. Zapata se unió luego a Francisco Villa para dirigir la rebelión del pueblo, y más cuando se sintieron traicionados por Francisco I. Madero, quien no cumplió sus promesas al llegar a la presidencia. Así que Zapata y Villa mantuvieron su pelea en contra del gobierno para exigir el reparto agrario prometido y que hubiese leyes que garantizaran los derechos de los trabajadores de las haciendas y las grandes fábricas. Tras la muerte de Madero en 1913, Zapata intensificó su pelea contra el usurpador Victoriano Huerta, pues aunque había desconocido a Madero, no estaba dispuesto a que regresaran los porfiristas al poder. Luego de la batalla de Zacatecas, el 23 de junio, que ganó el general Francisco Villa al frente del ejército constitucionalista, Victoriano Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914, pero eso no detuvo el conflicto. Ese mismo año se sucedieron varios personajes en la presidencia sin que se lograran consensos entre las diferentes facciones revolucionarias, situación que se alargó hasta 1917 con la elección de Venustiano Carranza. En medio de estos sucesos, el 6 de diciembre de 1914, Emiliano Zapata y Francisco Villa tomaron Ciudad de México. Llegaron a Palacio Nacional para tomarse una histórica fotografía, pero optaron por retirarse a seguir sus combates contra los fieles a Carranza. Zapata reclamaba que no importaba quién estuviera en la presidencia, las promesas a los campesinos seguían sin cumplirse,
y por eso mantenía la revuelta con estrategias de guerra de guerrillas en todo el sur del país, especialmente en Morelos y en Guerrero. El presidente Venustiano Carranza necesitaba poner orden planeando el asesinato de Zapata en una emboscada que se concretó en una hacienda de Morelos. El gobierno tuvo especial interés en que se conociera la noticia, y por eso todos los periódicos aliados al régimen tuvieron la oportunidad de contar los detalles del asesinato y tomar fotografías que fueron publicadas en todas las portadas. Por supuesto que ningún medio aliado siquiera sugirió la idea de un crimen de Estado, y hasta los corresponsales extranjeros dieron amplia difusión a este atentado. La noticia fue cubierta por una incipiente prensa soviética que la ilustró como un asesinato del capitalismo en contra del campesinado. Hoy, cada año, el recuerdo del natalicio o el asesinato de Emiliano Zapata siguen sirviendo para el lucimiento político y la organización de eventos para la prensa, especialmente en el estado de Morelos, que ha tenido gobernadores emanados de prácticamente todos los partidos políticos. Emiliano Zapata sigue siendo un personaje mediático que lo mismo aparece en cartones políticos que en reportajes, entrevistas y documentales, convirtiéndolo en uno de los líderes mexicanos más mencionados por la prensa mexicana en poco más de un siglo. De capturar a Zapata, aunque fuera muerto vivo. Bueno, pues ya escuchamos esta cápsula de traiciones y contratraiciones, y bueno, le costó la vida a uno de los que siguen siendo considerados los grandes héroes de este país, y en un tema, Ale, que lo podremos seguir hablando y repitiendo, y ojalá no deberíamos de hablarlo, pero tampoco podemos callarnos ante esta circunstancia. Y aprovecho también para agradecerte a ti, a Graciela, a todo el equipo de Periodismo Hoy, el apoyo, el respaldo. Sé que les puse un susto innecesario, pero hay veces hay que tomar decisiones rudas en el momento en las que hay que tomarlos. La experiencia me ha hecho tomar esas decisiones, pero bueno, su apoyo ha sido muy, muy importante para poder enfrentar esta situación que, bueno, está controlada, pero bueno, ya. Sí, no, me imagino que no deja como de causar tensión, por supuesto, ¿no? Pero pues ojalá que la situación pronto, en general, sobre todo para ti, ahorita en lo particular, Andrés, pero que en general la situación del periodismo pueda cambiar en los próximos años y que pueda cambiar para bien, por supuesto. Confiemos en que así sea, y bueno, pues ya nos vamos, Alexia, pero queremos recordarles que tenemos una emisión próximamente. Todavía tenemos algunas emisiones antes de que nos terminen de cancelar este programa, y pues nos estamos escuchando la siguiente semana. Así es, Andrés, disfruten de estas vacaciones, de esta Semana Santa, de pues estos días, si se van a tomar los días. Yo sé que, o sea, yo a ti ni te pregunto porque yo sé que tú no tomas vacaciones, pero yo aprendí que en este trabajo, luego, si tú no pones límites, mano, o sea, te comen. Entonces yo sí voy a tomarme unos días de merecido descanso. Espero que tú puedas hacer lo mismo. No, más que el tema del trabajo, lo que no me gusta es salir y que todo está atiborrado, y creo que es cuando más disfrutas Ciudad de México, cuando es Semana Santa, porque está completamente vacía. Y bueno, también cuando trabajas en medios electrónicos, pues tú sabes que los noticiarios no se detienen, hay programas en vivo que hay que cumplir, y todavía habrá que esperar si hay que cubrir a alguien para hacer algún noticiario en televisión, que eso es lo que normalmente sucede cuando no eres titular de nada y te toca hacer el respaldo de alguien. Pero bueno, lo hacemos con mucho gusto porque al final del día pues es parte de nuestro trabajo, ¿no? Oye, Andrés, y aprovechando que acabas de mencionar esto, pues también dinos en dónde te podemos ver, en qué canal de televisión. Bueno, actualmente pues ya saben que ando ahí en Mega Noticias, en televisión, que tiene presencia en muchas partes del país, tiene 30 señales al aire en los sistemas de cable, se puede ver por varios de los sistemas de cable, excepto el de la gran televisora, y sobre todo los viernes a las 6 de la tarde con 10 minutos, los viernes tenemos un programa en vivo donde recuperamos los trabajos de investigación que hacemos en Mega Noticias y los presentamos en 50 minutos como, digamos, un gran programa de especiales. Como los expedientes secretos, casi. Bueno, se llama de hecho así Expedientes MN, ¿no? Para que lo vean si tienen oportunidad en la transmisión en vivo, y también queda ahí de todos modos en el respaldo en YouTube, que es justo eso, ¿no? También parte de la seguridad que tenemos que hacer como periodistas
aparte de hacer bien nuestra chamba, es poder presentar la información para la cual hemos estado trabajando, porque eso pues ayuda a que la sociedad entienda un poquito los porqués de este trabajo, ¿no? Pues ahí está, consuman buen periodismo, hay buen periodismo en este país, hay excelentes periodistas y pues como audiencias no nos queda más también que ser críticos con lo que estamos consumiendo y saber discernir entre un buen ejercicio profesional y entre el chayote, ¿no? O estos ejercicios youtuberos. Claro, exigirle a los periodistas, a ver, te estás diciendo que fulanito es corrupto, ¿dónde están las evidencias? Estás diciendo que alguien se robó dinero, ¿dónde están las evidencias? Los periodistas, las periodistas sí tenemos esa obligación de presentar las evidencias periodísticas cuando cuando hacemos un señalamiento público. Algo que un youtuber, una persona que sube a TikTok no tiene la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque no es periodista. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y ese es el problema, porque se empieza a generar una bola de desinformación, ¿no? Porque yo puedo decir lo que yo quiera y ¿qué me puede pasar? ¿No? Ni siquiera hay como este compromiso ético. Deja tú de que te pueda pasar algo. O sea, un compromiso propio, ético y moral. Así que bueno, pues ahí les dejamos la tarea. Y que hay que seguirlo transformando también desde las universidades, que eso ha sido también parte importante de este programa, ¿no? De cómo incidir en el cambio de actitud en las universidades para que al momento que estén formando sus periodistas, pues lo hagan todavía de mejor manera, para que pues también salgamos las nuevas generaciones, bueno, ya no, con mejores herramientas para hacer un trabajo mucho más profesional, que era lo que tanto se presumía en otros momentos, ¿no? Pero ahora sí, ya se nos acaba el tiempo. Como siempre, gracias, mi querida Alexia Cervantes. Nos escuchamos el siguiente. Hasta la próxima, Andrés Solís. Trabajamos para usted en el servicio social Andrea Torres, Leonardo Vivas y Natalia Acevedo. En la edición digital Guillermo Lagarda. La musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.